de maestría, yo estaba buscando salir para hacer una maestría en el extranjero, así que en el 2010 me voy a Alabama para hacer la maestría en ciencias ambientales, ¿verdad? Siguiente. Termino la maestría y digo, bueno, ahora quiero hacer toxicología ambiental, algo más específico, y consigo otra beca para Texas Tech University para hacer el doctorado en toxicología ambiental. Siguiente. Entonces, esa ha sido mi aventura académica. Y acá quería hablarles un poquito de, sobre todo para los que son estudiantes, ¿no? Y bueno, si alguien capaz está trabajando, pero está pensando en hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, los requisitos y esto es en base a mi experiencia. Capaz hay universidades que tienen requisitos diferentes, pero la mayoría de las universidades de ciencias te van a pedir obviamente una aplicación, ¿no? Tienes que llenar un formulario, te van a pedir tu certificado de notas, ¿no? Universitarias, tienes que dar el TOEFL, tienes que dar el GRE, que es un examen de razonamiento matemático y verbal. Necesitas más o menos normalmente 3 cartas de recomendación y un ensayo personal en el que tú les vas a hablar de tu experiencia como en ciencias y de lo que quieres hacer, ¿verdad? Siguiente. Entonces, más o menos eso es lo que te piden en todas las universidades. Ahora, muchas de las universidades en ciencias específicamente te van a dar la opción de becarte, lo cual es excelente y es algo que yo hice para la maestría y el doctorado. Entonces, puedes tener un Research Assistantship en el que vas a hacer solamente investigación, ¿verdad? Trabajo de campo, trabajo de laboratorio, o también puedes tener un Teaching Assistantship, que es en el que vas a enseñar, tú como estudiante de maestría o doctorado, vas a enseñar a estudiantes de pregrado. Entonces, normalmente son para clases básicas, ¿verdad? Son para los cachimbos, digamos. Entonces tú ayudas en los laboratorios o para dar las clases teóricas, ¿verdad? Entonces estas becas te van a cubrir la pensión de la universidad y aparte te van a proveer un salario. Con este salario, que no es mucho, pero verdad, o sea, de verdad, pues es lo que necesitas. Vas a poder pagar la renta, tu seguro médico, que es obligatorio, tu comida, tu transporte, ¿verdad? Tu celular. Entonces, con eso puedes vivir con lo básico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo consigues estas becas? ¿Verdad? Lo que tú tienes que hacer, yo le aconsejo a todos, es escribirle a los profesores. Tú tienes que hacer tu investigación de universidades y profesores y directamente escribirles. Y escribirles siquiera a 100, como a 100 profesores, que es lo que yo hice cuando yo estuve aplicando. Entonces, mis tips aquí en este slide, primero inglés, sobre todo pues si quieres venir acá a Estados Unidos, ¿verdad? Tu inglés. Luego, yo realmente no lo hice, pero yo aconsejo que, por ejemplo, te hagas voluntario de laboratorio o de campo para que tengas esa experiencia y cuando tú vayas a buscar becas digas, mira, ¿sabes qué? Yo he hecho todo esto, ¿verdad? Luego tienes que ir pensando qué te gustaría investigar, qué te gustaría estudiar, qué cosa es lo que te apasiona, ¿verdad? Entonces, así, cuando hagas tus averiguaciones de las universidades y profesores, tú ya más o menos les digas, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer el otro, y he visto que usted publica en esos temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las clases en Estados Unidos empiezan en agosto. Entonces, tú en julio del año anterior, o sea, por ejemplo, si tú quieres empezar en agosto del 2021, tú en julio de este año ya has tenido que hacer tus averiguaciones. En septiembre has tenido que tomar el GRE, porque que yo sepa en Perú ese examen de razonamiento matemático y verbal solamente lo dan en el IPNA, te lo toman en el IPNA y son como 3 veces al año. Entonces tienes que fijarte bien en eso. Y el TOEFL, que sí son bastantes lugares donde lo puedes dar, lo puedes dar en noviembre y en diciembre ya tienes que estar aplicando, porque ese es el deadline, digamos, de las universidades. Para así empezar clases en agosto.
Entonces, tú ahorita tienes que ya más o menos ir haciendo tu plan. Eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo en realidad. O sea, tienes que hacer un plan desde temprano. Siguiente. Ahora, cuando tú terminas la universidad, así sea pregrado, maestría o doctorado en Estados Unidos, el gobierno te va a permitir aplicar a un permiso de trabajo, que es el OPT, el Optional Practical Training. Entonces, para cualquier carrera es un año, pero para ciencias tienes la opción de extender ese permiso por 2 años más. O sea, puedes trabajar 3 años sin ningún problema. Y para mí, o sea, también siempre lo aconsejo, en esos 3 años tú tienes que ir pensando cuál va a ser tu siguiente plan, ¿verdad? Siguiente. Porque tú necesitas ver a qué visa pues vas a cambiarte, ¿verdad? Tú empiezas como estudiante con una F1. Ahora, tienes un permiso de trabajo ya, o sea, un permiso de trabajo, que es la H1B, pero no es tan fácil conseguirla. Primero porque es una lotería, literalmente, o sea, uno aplica y es un sorteo y hay un número limitado y no todos los trabajos te la van a sponsorear. Por ejemplo, mi esposo y yo, pues terminamos la universidad, hicimos el OPT, trabajamos, pero las empresas en las que estábamos no nos ayudaban, digamos, con los papeles migratorios, entonces tuvimos que aplicar pues a otras cosas, ¿no? Y hay opciones. La visa a la que yo apliqué se llama la EB1, que es la de habilidad extraordinaria. Como yo tenía el doctorado, tenía mis papers, digamos, toda la experiencia, yo pude aplicar a esta visa y así es como ahorita yo estoy aquí, ¿verdad? Siguiente. Ahora, después pues yo hice la maestría, hice el doctorado y pues empecé a postular a trabajos. Me demoré más o menos 6 meses en conseguir un trabajo que se adecue um, a mis habilidades, ¿verdad? Entonces, en el 2017, yo empiezo a trabajar como toxicóloga para el Departamento de Salud de Utah, en Salt Lake City. Estuve más o menos ahí año y medio, siguiente, y en el 2018 me mudo, regreso a Texas, ahora a la ciudad de Austin, que es la capital, y donde me encuentro en estos momentos, siguiente. Pero el 23 de noviembre me voy a cambiar de trabajo porque recibí una mejor oferta de GSI Environmental, que es una consultora ambiental aquí en Austin, en Texas, que tiene muchos más proyectos, tiene muchas más oportunidades. Entonces yo decidí cambiarme y bueno, justo lo voy a hacer ahora en noviembre. Siguiente. Y más adelante, pues, quién sabe, el mundo creo que está lleno de oportunidades y uno tiene que buscarlas y tomarlas cuando se presenten, ¿verdad? Siguiente. Entonces, más o menos ese ha sido mi aventura académica. Han sido muchos años como estudiante y bueno, ahora pues estoy en mi aventura laboral y en esta parte quiero hablarles de mi investigación, cómo es que yo hice pues un poquito de genética molecular, he hecho ecología acuática, toxicología y evaluación de riesgo ambiental, que es lo que hago ahora en mi trabajo, ¿no? Siguiente. Entonces, en el 2009, yo terminé la universidad, hice todas mis clases, y sentí que no sabía nada. O sea, yo terminé biología y sentí que no sabía absolutamente nada. Eh, eh, y fue realmente en el YAP, en mis prácticas, ¿no? Haciendo la tesis, que yo tuve la experiencia de laboratorio, la experiencia de campo. Yo en el YAP, en Iquitos, trabajé con la castaña. Siguiente. Los árboles de castaña se encuentran, en Perú se encuentran en Madre de Dios. También obviamente están en Bolivia, en Brasil. Entonces el proyecto se trataba de colectar
hojas de castaña en Madre de Dios y en Iquitos, en el Laboratorio de Biología y Genética Molecular, nosotros extraíamos el ADN, ¿no? Y lo caracterizamos. Esta fue mi primera publicación. La Folia Amazónica es una revista científica del IAP. Entonces, esa fue mi primera publicación, fue muy emocionante. El IAP, al menos, bueno, específicamente el Laboratorio de Biología y Genética Molecular, trabaja mucho con el Centro de Investigación en Francia, entonces colaboran bastante y tienen gente muy, muy capaz. Siguiente. Entonces, yo lo que hice, ahí aprendí a extraer el ADN de plantas en general, también de peces, porque mis compañeros trabajaban con peces, entonces yo también les ayudaba. Y hicimos amplificación del ADN vía PCR y analizamos los microsatélites de esta planta. Como les digo, fue un trabajo muy, muy interesante y la puerta a lo que es el trabajo de laboratorio que a mí me gustó mucho. Siguiente. Luego, después de las prácticas, ¿no? De hacer mi tesis, cuando yo estaba viviendo en Iquitos, conocí al doctor Michael Stewart, que es como el que les digo que era un profesor en Troy University y me habló del programa de maestría que ellos tenían y las oportunidades de becas, que era lo que yo necesitaba. En el 2010 agarro mis maletas y me voy me voy a Alabama, me voy a Troy, Alabama, una ciudad bien, bien pequeñita, yo diría que más un pueblo, pero en el que estaba esta linda universidad y un profesor pues que estaba dispuesto a trabajar conmigo, ¿no? Este es uno de los papers en los que trabajé. Éramos más o menos 4 o 5 personas en el laboratorio y hacíamos mucho trabajo de campo. Entonces, este animalito de aquí es un cangrejo de río. La verdad, estos no se comen. Hay otras especies que sí se comen, pero estos no se comen. Este cangrejo de río hacen sus madrigueras en esos huecos, o sea, ellos excavan y hacen sus madrigueras en esos huecos que ven ahí. Y nosotros lo que hicimos fue, cada mes, por un año, fuimos a ciertas zonas y colectábamos estos cangrejos, los identificábamos, les tomábamos fotos, los medíamos y así estábamos caracterizando su ciclo de vida. Entonces fue algo muy, muy interesante, todo trabajo de campo, y en Alabama el clima es bastante lindo, entonces era bastante agradable, ¿no? Siguiente. Estos son mejillones de río. Alabama tiene una de las diversidades más grandes de estos mejillones en Estados Unidos. Y mi profesor trabajaba mucho con varias especies, ¿no? Entonces, este fue otro proyecto que tuvimos en el laboratorio. Estos mejillones tenían en el 2004 fueron colectados y les pusieron esas etiquetas que ven ahí, esos numeritos, ¿verdad? Los colectaron, les pusieron la etiqueta y los regresaron al riachuelo donde vivían. Siguiente. Entonces luego, en el 2011, se volvieron a recapturar o se volvieron a buscar a estos mejillones que tenían las etiquetas, ¿verdad? Entonces en el 2004 y en el 2011 se hicieron medidas de longitud, ancho, alto de los individuos y gracias a eso pudimos hacer un estudio de crecimiento y de edad de estos mejillones. Nuevamente fue bastante interesante porque era trabajo de campo y utilizar unos modelos matemáticos de crecimiento también nuevos para mí, pero pues nada que no se haya hecho antes, digamos. Sí, con esta especie era la primera vez que se hacía, pero yo tenía pues obviamente otras referencias con las que me podía guiar. Siguiente. Entonces, esos fueron dos de varios papers que logramos publicar con mi equipo, pero mi tesis específicamente fue en Perú. Mi trabajo de tesis de maestría
fue en Perú porque mi asesor nuevamente estaba enamorado de Perú y él quería trabajar con especies peruanas. Entonces, colaboramos con el IAP, obviamente porque teníamos los contactos, y trabajamos con crudo, con petróleo. Trabajamos con petróleo, utilizamos esta especie peruana, que es el paco de la selva, y así fue como yo empecé a hacer experimentos de toxicidad. Fue mi primera experiencia y me encantó, me gustó mucho. Siguiente. Esa fue una parte de la tesis, ¿verdad? Siguiente. La siguiente parte fue colectar agua y sedimento en el río Corrientes, en el río Corrientes y el río, oh my God, no me acuerdo ahorita con el otro, disculpen, en 2 ríos cerca a actividades petroleras de Petroperú, cerca a Iquitos. Siguiente. Entonces, se colectaron las muestras y luego en el laboratorio de bioactivos del IAP es que se hizo la extracción y el análisis de 16 hidrocarburos. Entonces, uno de los principales resultados, ¿no?, de nuestro trabajo fue que efectivamente el agua y el sedimento de estas zonas están contaminadas con hidrocarburos, y esos hidrocarburos pues están relacionados al petróleo por las actividades de esa zona, ¿no? Entonces, nuevamente fue un trabajo muy interesante. Nosotros lo presentamos para el Ministerio del Ambiente en Iquitos, para la universidad allá en Iquitos, como para mostrar, ¿no?, lo que estábamos haciendo. Siguiente. Entonces, esa fue la maestría. Para el doctorado, como les digo, yo, como ya había hecho un poquito de los trabajos de toxicidad, me encantó y dije, bueno, vamos a seguir haciendo esto, ¿no?, que es muy interesante. Y busqué, ahí es cuando les decía que le escribí más o menos a 100 profesores, preguntándoles si tenían financiamiento, si iban a tomar a estudiantes nuevos. Y así es como llego a Texas Tech University, al programa de toxicología ambiental. Y este es uno de los pocos programas del país que se especializa solamente en toxicología. Entonces yo empecé mi doctorado en 2013 y en mi laboratorio se trabajaba también mucho con el cangrejo de río, con peces, con caracoles. Y yo decidí hacer mi tesis enteramente en invertebrados, ¿verdad? En caracoles. Siguiente. Entonces, mi tesis de doctorado estaba basada en la bioenergética, o sea, la distribución de energía. Siguiente. ¿Cómo es que un organismo se alimenta, siguiente, y usa esa energía para diferentes actividades? Mantenimiento, crecimiento, reproducción y ahorros de su sistema. Esto va a permitir que el organismo maximice su condición física. Siguiente. Pero ¿qué pasa cuando tú a este ciclo tú le agregas un contaminante, ¿verdad? Siguiente. ¿Y qué pasa cuando aparte del contaminante tú le agregas otro tipo de dieta, ¿verdad? ¿Cómo es que el organismo va a reaccionar? Esa fue la premisa de mi tesis de doctorado. Siguiente. Entonces yo trabajé con este caracol que se llama Linnaeus stagnalis. Es un caracol originario de Asia, pero ha sido, lo han usado en muchos estudios, no solamente de toxicidad, y ha sido eficiente. Entonces yo trabajé con los caracoles adultos, las crías, los huevos. Entonces así yo estudié, digamos, todos los estadios de vida de este organismo. Siguiente. Y mi pregunta era, y yo trabajé con cadmio, que es un metal pesado, cómo el cadmio y la dieta afectan medidas bioenergéticas en diferentes estados de vida del caracol
Limnaea stagnalis. Siguiente. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito, en general, de los métodos que yo utilicé y después les voy a hablar de los resultados. Para los métodos, acá tenemos una muestra de un estudio de toxicidad sencillo, ¿verdad? Tú tienes diferentes concentraciones y tienes réplicas en las que tú vas a poner un número determinado de organismos por un número, obviamente por un periodo de tiempo, en este caso 12 días, y yo le agregué 2 tipos de dietas, ¿verdad? La lechuga, que es una dieta, digamos, más orgánica, era en realidad lechuga orgánica, más natural, y la comida para peces, que nosotros decidimos incluirla porque era como que una comida artificial, y era totalmente diferente a lo que era la lechuga, ¿verdad? Siguiente. Entonces, yo en los caracoles, en las crías, en los adultos, en los huevos, yo determiné el contenido de macronutrientes y energía disponible que tenían los organismos. Esto es lo que les digo que son los ahorros del organismo, ¿verdad? Entonces los ahorros van a ser los lípidos, así como nosotros tenemos nuestros gorditos. Bueno, los animales también tienen sus lípidos, tienen sus carbohidratos y tienen sus proteínas, que es lo que van a utilizar ellos primero para todas sus actividades, y esos ahorros, digamos, son los que, por ejemplo, van a usar para combatir al químico o el contaminante al que se les expone, ¿verdad? Nosotros usamos espectrofotometría. Y aquí en esta foto les muestro los tubos, por ejemplo, de las 2 dietas. Estos son las muestras de caracoles alimentados con lechuga, que son los verdes, y los alimentados con la comida para peces, que son los rosaditos, porque los animales eran más o menos de esos colores. Era muy, muy interesante y era fácil de distinguir, digamos. Siguiente. Perdón. Entonces, este es nuestro experimento de reproducción. Acá utilicé solamente adultos y solamente un tipo de dieta, la lechuga. En este caso tuve 6 réplicas y 5 concentraciones de cadmio más el control. Y esta vez lo hicimos por 8 semanas. Este experimento de reproducción duró 8 semanas. Siguiente. Para obviamente determinar la reproducción, pues evaluamos la fecundidad, ¿verdad? El número de huevos y el número de masas de huevos que producían cada organismo. Siguiente. Ahora, otro experimento que nosotros hicimos, bueno, que yo hice, porque no siempre estaban mis compañeros de laboratorio disponibles para ayudar. Otro experimento fue el de embriogénesis. Entonces yo quería evaluar cómo los hijos, los huevos de los caracoles alimentados diferentes dietas reaccionaban al cadmio. Entonces, en este caso yo tuve mi dieta de la lechuga, la dieta que era la comida para peces, y la dieta que es era ambas dietas, en la que alternábamos cada semana. Una semana lechuga, otra semana comida para peces, una semana lechuga, otra semana comida para peces. Siguiente. Entonces, desde chiquititos a los animales se les separó en 3 grupos, ¿verdad? Entonces tenían sus diferentes dietas. Luego, cuando crecieron, o sea, eso demoró más o menos 3, 4 meses de alimentarlos y todo. Cuando se hicieron adultos, recolectamos sus huevos, ¿verdad? Separando los grupos de las dietas y los expusimos a diferentes concentraciones de cadmio. Siguiente. Entonces, ahí lo que queríamos evaluar era el porcentaje de eclosión, ¿verdad? O sea, cuántos caracoles eclosionaban
y si la dieta los estaba influenciando. Luego, obviamente, también evaluamos el tiempo para eclosionar, o sea, no solamente cuántos se eclosionaron, sino en qué día. Y finalmente, la embriogénesis, en la que yo tomaba fotos del desarrollo de los huevos cada 2, 3 días más o menos. Siguiente. Otro de los experimentos que hicimos fue el de determinar dónde es que el cadmio se estaba acumulando en los caracoles adultos. Entonces, en el experimento de reproducción los expusimos por 8 semanas, ¿verdad? Y luego, los que sobrevivieron, los utilizamos para este experimento en el que determinamos dónde el cadmio se acumulaba. Entonces, las células tienen diferentes fracciones, siguiente, y estas fracciones, siguiente, cuando tú las sumas, digamos, tú vas a tener diferentes compartimientos. Entonces, un compartimiento va a ser el que realmente esté afectando al organismo y el otro compartimiento es el que está detoxificando. Entonces, va a ser, digamos, el metal detoxificado que ya no va a causar daño. Siguiente. Entonces, acá un poquito de los resultados. En este paper es solamente con las crías, ¿verdad? Con los caracoles bebés. Ellos fueron alimentados diferentes dietas y nosotros hicimos más o menos la tasa de crecimiento y los expusimos al cadmio para ver si la dieta afectaba. Entonces, en la figura de abajo, que son las barras, tenemos las diferentes concentraciones de cadmio y tenemos peso y longitud de los caracoles. El verde son los que fueron alimentados lechuga y el naranja son los que fueron alimentados comida para peces. Entonces notamos cómo los caracoles que fueron alimentados la comida para peces crecieron mucho, mucho más que los de lechuga y aparte se ve que el cadmio se ve una respuesta bastante o sea, notable de cómo el cadmio los afectó. En la figura de arriba, esta figura está hecha con un programa estadístico que se llama R. Es un programa gratis en el que tienes que hacer un poquito de programación, pero una vez que le agarras el truco, ya no es tan difícil. Bueno, acá tenemos el tiempo que demoraron los caracoles en morir, ¿verdad? En días. Y la proporción que sobrevivió. El verde es la dieta de la lechuga y el naranja es la dieta de los pellets, que es la comida para peces. Entonces notamos cómo los caracoles alimentados la comida para peces murieron mucho antes que los de la lechuga. O sea, eran más sensibles al cadmio. Entonces, el título de este artículo es, como podemos ver, un costo o un beneficio. Entonces ahí dice, ¿no? Efectos contradictorios de la calidad de dieta y el cadmio. Y fue muy interesante porque realmente es lo que estábamos, o sea, decíamos, bueno, estos caracoles están creciendo muchísimo más, pero no están intentando detoxificar o eliminar el cadmio, o sea, no están intentando limpiarse, intentando batallar con él, simplemente están creciendo, ¿verdad? Entonces, en las discusiones hablamos un poquito de eso y cómo capaz hay otros documentaciones muy, muy parecidas, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando hicimos el experimento de reproducción, yo no solamente vi, ok, cuántos huevos, cuántas masas de huevos han producido cada una, sino fui un poquito más allá y yo quería saber cuál era la sensibilidad de las crías, ¿no? De la F1 de estos caracoles, obviamente expuestos al cadmio. Entonces, el experimento de reproducción duró 8 semanas, ¿verdad?
Después de esas 8 semanas, yo recolecté huevos y los puse en agua limpia. Y luego los volví a exponer al cadmio cuando crecieron un poquito más. Entonces, esta figura específicamente, los diferentes colores son las diferentes concentraciones a las que los padres fueron expuestos. Pero esta es la respuesta de los hijos. Entonces, tenemos los días que demoraron en morir y la proporción que sobrevivió, ¿verdad? Y nuevamente, cada color representa la concentración de cadmio a la que los padres fueron expuestos. Entonces, nos damos cuenta, el control es el azul, la concentración alta es el rojo. Nos damos cuenta cómo los caracolitos, los hijos de los padres que fueron expuestos a una alta concentración de cadmio, eran más fuertes, eran más tolerantes. Recuerden que el estudio de reproducción fue solamente lechuga, ahí no tenía nada que ver la dieta, solamente el cadmio. Entonces, ¿cómo es que ellos son más tolerantes? Ese fue un punto muy interesante porque en muchas, no solamente en caracoles, en muchas especies hay estudios que demuestran cómo las exposiciones ambientales y de muchos otros tipos de los padres afectan a los hijos, ¿no? Incluso en los humanos. Siguiente. Este fue uno de los papers que publicamos después de ese trabajo de reproducción. ¿Por qué? Porque fue lo que inició realmente, o sea, todo mi proyecto. En el 2013 mi asesor lo invitan a trabajar con la OSD, que es la Organization for Economic Cooperation and Development de Europa, ¿verdad? Para poder estandarizar test de reproducción, que es lo que no había. Entonces mi trabajo fue parte de un proyecto bastante grande, una parte de mi proyecto, ¿no? Fue parte de esto, es algo que está disponible online, si alguien está interesado en hacer tests con caracoles, bueno, pues aquí hay un test estandarizado, ¿verdad? Siguiente. Entonces, esta es la parte en la que yo hice dónde se acumulaba el cadmio, ¿verdad? Entonces, en la figura de arriba tenemos las diferentes fracciones subcelulares, ¿verdad? De los caracoles, de los organismos, la mayoría. Y la concentración de cadmio es la concentración de cadmio, y cada color representa el cadmio a la que los padres fueron expuestos, ¿verdad? Y la figura de abajo, de las barras rosadas y rojas, muestran los diferentes compartimientos. Entonces, el rojo va a ser el cadmio que está detoxificándose, ¿verdad? Y la rosada o melón significan los compartimientos en los que el cadmio está biodisponible. O sea, obviamente a mayor concentración de cadmio, tenemos, bueno, desafortunadamente tenemos más concentración que está biodisponible, y es lo que está causando la toxicidad y está afectando a este organismo. Entonces acá estamos mostrando, obviamente los asteriscos son diferencias significativas. Y bueno, aquí mostramos cómo es que se está dividiendo, digamos, el cadmio en la célula, ¿verdad? Siguiente. Ahora, en este experimento, es el experimento de las diferentes dietas y los hijos. Nuevamente, ¿cómo es que la dieta y el cadmio afecta a los hijos, ¿verdad? A la F1. Entonces, si a mi grupo de caracoles que solamente se le dio la lechuga,
yo colecté los huevos y en esta figura vemos, yo colecté los huevos, entonces en esta figura vemos cuánto tiempo demoraron en eclosionar estos huevos y la proporción que eclosionó. Cada color significa, cada color significa una concentración a la que fueron expuestos, ¿verdad? Entonces, obviamente, vemos cómo el rojo es el control, ¿verdad? Ellos eclosionan a una proporción pues, normal. Y obviamente a mayor concentración de cadmio, pues ahí es donde se ven afectados. Siguiente. Ahora, cuando hicimos el mismo experimento en huevos de caracoles que fueron dados 2 dietas, ¿verdad? La que tenía ambas dietas, vemos que es diferente. Vemos, por ejemplo, que la línea verde se separa de la línea roja, o sea, se separa del control, y como las dos últimas concentraciones casi no eclosionan. Casi no eclosionan. Siguiente. En este, entonces, en este vemos un resumen de las 3 dietas, ¿verdad? Nuevamente, tenemos los padres que fueron alimentados diferentes dietas, lechuga, que es el verde, ambas dietas, que es el azul, y la comida para peces, que es el naranja. Y estos son los hijos de esos padres y expuestos al cadmio. Entonces vemos cómo con la lechuga eclosionan mucho mejor que si los padres hubieran sido alimentados con ambas dietas. Y lo más interesante fue que la dieta de la comida para peces hizo que los caracoles producieran huevos no viables. Ninguno de los huevos eclosionó. Ellos estaban, hasta el día 7, tenían un crecimiento, como les dije, yo tomaba fotos todos los días, tuvieron un crecimiento normal y después era como que no desarrollaban la concha del caracol. Y luego no eclosionaban, se morían en el huevo, sin eclosionar. Eso fue muy, muy interesante. En realidad, en este paper, yo trabajé con cadmium, pyraclostrobin, que es un fungicida, y tributilo de estaño, me parece que es en español, lo siento. Entonces yo trabajé con 3 diferentes contaminantes y la respuesta fue la misma, que los huevos de caracoles alimentados con comida de peces no eclosionaban. Fue muy, muy interesante porque no sabíamos explicarlo. O sea, estábamos pensando que definitivamente la comida para peces no era la más nutritiva para los caracoles. No era. Entonces, nosotros analizamos la comida y no tenía pues ningún químico, no tenía nada, o sea, tenía proteínas, lípidos, carbohidratos, que parecía una proteína, un shake así tipo Herbalife, que supuestamente te da todo lo que necesitas y no necesitas comer nada más, ¿no? Entonces, como cualquiera de mis papers yo se los puedo pasar, me pueden escribir, yo les voy a pasar mi correo electrónico, si es que están interesados en leerlo o si tienen más preguntas. Siguiente. Entonces, no sé si hay preguntas, chicos, no sé si paramos aquí un ratito a ver si hay preguntas de lo que es mi investigación de maestría, doctorado, o seguimos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, las preguntas estaban destinadas para hacer al final de su ponencia. Ya, perfecto. Sí, entonces hagamos así. Sí, porque acá ya es la última parte que les voy a comentar de mi trabajo actual. Como les dije, yo empecé el doctorado en el 2013, me gradué en el 2016 y me demoré más o menos 6 meses en conseguir un trabajo. No es fácil. Creo que ni aquí ni en la China conseguir un trabajo que realmente sea el adecuado para ti, ¿verdad?
Y bueno, aparte, cuando tienes un doctorado, quiere decir que sabes mucho de algo bien chiquitito, de un área bien pequeñita, ¿verdad? Entonces, bueno, yo en el 2017 me contrataron de toxicóloga para el Departamento de Salud de Utah, en Salt Lake City. Siguiente. Y como les dije, estuve como año y medio. Y en el 2000, a finales del 2018, me mudo nuevamente a Texas. Ahora estoy en la ciudad de Austin y trabajo para el Departamento de Salud de Texas. Ambos, yo trabajaba en estos programas y ambos son programas hermanos que hacen básicamente lo mismo, que es evaluación de riesgo ambiental relacionado a la salud. Entonces, yo primero tengo que trabajar mucho con la comunidad. La figura de la foto de arriba, esa es una reunión en la que explicamos, digamos, problemas de contaminación que puede haber en el área. Siguiente. Que puede haber en el área. Y, digamos, yo he aprendido mucho ahorita a hacer lo que he mejorado mi comunicación, digamos, porque yo obviamente venía de un ambiente muy técnico, muy académico, muy de términos específicos, pero la gente normal y común y corriente no siempre los va a entender, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de contaminación cerca de donde ellos viven, eso les asusta y obviamente pues no ayuda. Entonces yo trabajo mucho con la comunidad, trabajamos con lugares contaminados, siguiente, y nuestro programa en realidad es parte es como el Ministerio de Salud, que es the CDC, que es el Centro de Enfermedades, ¿verdad? Y Prevención. Una división, digamos, de la CDC es ATSDR, que es la Agencia para Sustancias Tóxicas, y ellos obviamente son parte del gobierno, y ellos lo que hacen es dar financiamiento a los estados, que son como los departamentos, ¿verdad? En Perú. Y entonces, porque cada estado es muy autónomo. Aquí en Estados Unidos cada estado es muy autónomo y casi hacen lo que quieren. Entonces, los estados o los departamentos de salud que quieren aplican. Texas y Utah son estados que han aplicado a este programa. El programa se llama Apple Tree y es un programa específico para prevenir exposiciones de contaminantes ambientales, ¿verdad? Por eso es que les digo que son programas hermanos, son que diferentes estados, porque el objetivo es el mismo, es realizar investigaciones como de impacto ambiental en lugares contaminados, ¿verdad? Siguiente. Lo más interesante, bueno, una de las cosas más interesantes también de mi trabajo es que no solo trabajo con estas agencias, sino trabajo con otras agencias gubernamentales, ¿no? Como the FDA, que es la comida y drogas, con el Departamento de Defensa, que trabajamos con la Marina, con las Fuerzas Armadas, con USGS, que es como una agencia de geología, y con la Agencia de Protección Ambiental, de EPA, ¿no? Entonces trabajamos mucho con ellos. Siguiente. Trabajamos mucho con la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, porque ellos tienen un programa que se llama Superfund, que es un programa del gobierno que se encarga de limpiar lugares contaminados en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos hay más de 1,300 y Texas es gigante, así que tenemos un montón y harta chamba. Y bueno, ellos lo que hacen es colectar los datos y nosotros los analizamos. Siguiente. Este más o menos es el proceso de evaluación de riesgo,
¿verdad? Lo que hacemos es identificar los peligros, ¿verdad? Hacemos una evaluación de la exposición, o sea, quiénes están afectados. No, yo trabajo con la salud humana, entonces a mí me interesa cómo es que los humanos y personas adultas, niños, se ven afectados por estos peligros, por estos contaminantes. Hacemos una evaluación toxicológica y ambas evaluaciones nos van a permitir caracterizar el riesgo y comunicarlo a la EPA, a la Agencia de Protección Ambiental y obviamente al público. Siguiente. Entonces, para los que están interesados en un posgrado, pues excelente, nunca es tarde. Por ejemplo, mi papá hizo su doctorado cuando tenía 60 años. Así que si tienen preguntas, pues me pueden escribir. Pero también, pues les digo que no es para todos, ¿no? O sea, un posgrado es pesado, es fuerte, pero creo que vale la pena. Siguiente. Y obviamente sin ciencia no hay futuro, y sobre todo a ti que eres mujer, quiero que te des cuenta de esta gráfica en la que solamente representamos 30% de los investigadores a nivel mundial. Entonces, si el mundo es 50-50, ¿por qué la ciencia no es así? ¿Verdad? Yo quiero colaborar, quiero advocar para que eso cambie, así que tú tienes que ayudarme y hacer la diferencia. Siguiente. También algo muy interesante, este es un gráfico de aquí de Estados Unidos en el que muestra las ocupaciones en ciencias e ingenierías divididas en hombres y mujeres y grupos minoritarios comparados con la población blanca de aquí de Estados Unidos. Entonces yo, como mujer hispana, represento solamente el 2% de estas posiciones en ciencias y creo que también es algo que debe cambiar, ¿verdad? Y es algo con lo que yo incluso aquí trabajo bastante. Así que, bueno, pues ahí hay que darle duro. Siguiente. Muchísimas gracias por inscribirte, por participar. Aquí te dejo mi email. Me puedes escribir si necesitas guías para lo que sea. Me pueden contactar en LinkedIn y ResearchGate. ResearchGate es como un Facebook para investigadores. Ahí puedes encontrar también muchos artículos científicos que los mismos autores ponen para compartir o lo puedes pedir. Facebook, yo tengo un Facebook personal y no me gusta mezclar mi vida personal con mi vida profesional. Entonces, por favor, solamente en LinkedIn, ResearchGate y a mi correo que es drreategui-sirena@gmail. Ahora sí, si tenemos alguna pregunta, pues aquí está. Muchas gracias, doctora Evelyn. Sí, tenemos justamente algunas preguntas en el chat. Bueno, preguntan primero, ¿cómo decidió usted el tema para su tesis? Y otra pregunta, ¿cómo llegó a ser parte de la IIAP? Ok. Primero, para el IAP, ¿no? Que es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, yo tenía mi contacto. ¿Por qué? Porque, como les digo, mi papá es ingeniero agrónomo, y él más o menos ya conocía de estas organizaciones, de este mundo. Entonces, él realmente, tuve la oportunidad de que gracias a él yo pude hacer el contacto con el laboratorio y con la doctora Carmen Rosa García Dávila, que es la doctora que es jefa del Laboratorio de Genética Molecular, una de mis mentoras, o sea, me enseñó un montón. Entonces, eso fue el IAP. Para mi tesis de maestría, como les digo, mi asesor de maestría está todavía fascinado con Perú y quería regresar, y yo dije también, hagamos algo en Perú. Entonces nosotros tuvimos varias conversaciones con diferentes personas del IAP, ¿verdad? Para poder trabajar con peces o con agua, cosas que el laboratorio del IAP, por ejemplo, podía hacer, ¿verdad? Y para la tesis de doctorado, como les digo, una vez que a mi jefe lo invitaron a este proyecto grande, a este proyecto mundial,
me preguntó si yo quería, digamos, liderarlo, ¿no? O sea, yo quería ser la que tome ese proyecto. Yo dije, sí, lo voy a hacer. Y después leyendo un N papers, obviamente, o sea, un montón, es que me seguían apareciendo las ideas, decía, yo puedo hacer esto también y esto también. O sea, una vez que tengas una idea pequeñita, se hace una bola gigante. ¿Respondí las preguntas? Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Edmundo Calle Pacheco pregunta, ¿fue el cadmio o el tipo de comida lo que redujo el tiempo de vida? ¿Cómo lo están haciendo las personas vegetarianas? Bueno, no sé con los humanos porque obviamente cada especie, cada es distinto. Pero, por ejemplo, para tener una dieta vegetariana, una persona, un ser humano, obviamente tiene que estar muy consciente de cómo va a conseguir su proteína, ¿verdad? Por ejemplo, con frijoles y muchos otros alimentos que tengan proteína para poder sustituir la carne, ¿verdad? Ahora, eh, para, para los caracoles fue una mezcla de los dos, ¿verdad? El cadmio, yo usé diferentes concentraciones de cadmio, entonces a más cadmio obviamente es lo que más afectaba, y muy particularmente la comida para peces afectó, a partir de cierta concentración afectaba, y no, creo que en el paper, o sea, en mi artículo, cuando lo publicamos, dijimos, bueno, se necesita más investigación, porque, o sea, no había, digamos, una explicación clara y concreta que tú digas, es esto. Era que esa dieta específica no le daba al caracol, a esta especie, no era adecuada, no le daba lo que él necesitaba. Lo hacía crecer, estaba gordo, digamos, pero no era la adecuada para su organismo, ¿verdad? Bien. Tenemos otra pregunta de Ramis Martínez. Bueno, agradece por su conferencia y comenta que en el Perú no tenemos un estándar para determinar la calidad ambiental en los sedimentos, es decir, no tenemos un ECA de sedimentos. ¿Qué norma de calidad ambiental utilizan en Estados Unidos respecto a los sedimentos, en especial a hidrocarburos? Como les digo, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, lleva años trabajando en eso, y cada contaminante tiene un estándar específico dependiendo de que si es agua, de que si es aire, de que si es suelo, ¿verdad? Entonces, y todo eso está online. Y todo el país, la guía va a ser EPA, va a ser la agencia de Environmental Protection Agency. Esta agencia es la que regula absolutamente todo, ¿no? Porque es la agencia federal. Puedo investigar un poquito más específicamente de esa información. Si él me quiere escribir, yo puedo hacer también mi investigación para mandarle, digamos, los documentos específicos, ¿no? Siguiente. Gracias. En Facebook Live de Científicos PE, Kenneth Reategui pregunta, ¿será que los caracoles inyectan, entre comillas, cadmio a la planta de cacao? Pero yo no he trabajado con plantas de cacao, entonces yo no sabría decirles de eso. Además, ahí estaríamos hablando de caracoles terrestres, no de caracoles acuáticos, que también puede ser muy diferente, ¿verdad? Pero sí, ahí no creo que no podría contestar esa pregunta adecuadamente. Bien, gracias. Tenemos otras preguntas. Bueno, acá consultan si la contaminación generada por la industria, ¿Mm? ¿cómo se está manejando la contaminación generada por la industria en nuestro país? Ok.
por ejemplo, uno de los químicos con los que yo trabajo bastante es el TCE, el tricloroetilino, ¿verdad? Que es un solvente de grasas, y aquí se utiliza mucho en la industria de tintorerías, ¿verdad? O sea, para hacer el lavado al seco. Y acá es muy común porque mucha ropa se necesita, las instrucciones dicen lavado al seco y la gente la sigue al pie de la letra, entonces la lleva a la tintorería. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con problemas que se ocasionaron hace 50 años. Hace 50 años una tintorería no hizo, no votó, no, digamos, no eliminó adecuadamente su TCE, ¿verdad? Su tricloroetilino, y eso hizo, digamos, la botó así nada más en la tierra. Este contaminante se metió, digamos, al agua subterránea, y esa agua subterránea es la que muchas personas usan para sus pozos de agua privada. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿no? Como les digo, el programa de Superfund de la EPA, este programa de Superfund tiene, por ejemplo, este tipo de locaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tuviste una tintorería en un pequeño mall, así, ¿verdad? En una tiendita, y tuviste contaminación del agua subterránea, esa agua subterránea obviamente, pues, puede afectar un área de 1 o 2 millas, ¿verdad? Pues casi 1 kilómetro. Entonces, el programa se ocupa de remediar esa situación, ¿verdad? Hablar con la comunidad, muestrear, analizar el agua. Y como les digo, la EPA tiene valores, tiene estándares para cada contaminante. Entonces, se tiene que limpiar, digamos, remediar hasta ese estándar, porque ese estándar va a ser un valor, una concentración que es segura para los seres humanos. Y en el caso del Perú, ¿cómo conoce o qué sabe usted de esa situación? Sí, yo sé, tengo un compañero de biología que él trabaja para la OFEA, OEFA, OEFA, no OEFA. OEFA, disculpa, que trabaja para la OEFA, y yo sé que ellos lentamente están trabajando en eso. Es lento el trabajo, porque creo que también hay mucha burocracia, y bueno, los problemas ambientales siempre han sido un problema en Perú, porque no se les maneja adecuadamente. Pero esa es la única, digamos, organización que yo sé que trabaja con algo parecido, ¿no? Bien, gracias. Otra pregunta es, ¿qué tan avanzado está el tema de toxicología ambiental en el Perú en comparación a los otros países? Bueno, yo sé que ahorita en el Perú muchas universidades están empujando, están más que todo forzando a los profesores a publicar. Y bueno, y hay más financiamiento. Yo sé que con CITEC hay muchos otras organizaciones que están brindando financiamiento. Y yo, la verdad, mira, para serte sincera, hace 4 años que no puedo ir a Perú por problemas de la visa, que estuve en pleno cambio. Tenía yo mi pasaje para ir en agosto, obviamente por el COVID no pude ir, pero recién ahora, por ejemplo, ahorita con ustedes, Científicos Perú, con lo de clubes de ciencia, es que me estoy involucrando un poquito más en lo que es la investigación en el Perú, porque quiero ayudar más. Entonces, quiero involucrarme más, quiero aprender, y la verdad no sé, yo sé, me contactaron de la San Marcos, que tiene un programa de toxicología como parte de farmacia, me parece, pero no sé qué tipo de investigación están haciendo. Yo sé que hay el programa, pero no sé de la investigación. Capaz, más adelante, cuando pueda ir a Perú, sería interesante ir a las universidades y ver lo que están haciendo, pero ahorita no estoy
lastimosamente no estoy muy enterada. Muchas gracias. Y bueno, como última pregunta, ¿qué métodos existen para determinar el grado de toxicidad en el ambiente? Bueno, es que depende, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, ¿verdad? Yo trabajo con aire, agua, suelo. Entonces lo que hacemos es determinar, se hacen muestreos, ¿verdad? Del agua, del aire, del suelo, etcétera. Calidad de aire, me dejé el aire, perdón. Y con eso trabajamos. ¿Y nosotros qué usamos? Usamos valores de artículos científicos, ¿verdad? O sea, valores de la EPA, y ellos usaron otros artículos científicos. Entonces, por ejemplo, en la universidad en la que yo estaba, en Texas Tech University, en toxicología ambiental, yo trabajaba con caracoles, pero había otros compañeros que, por ejemplo, trabajaban con cáncer. Entonces trabajaban con cultivos de células, y igual que, como básicamente lo que les dije, ¿no? Tienes réplicas, diferentes concentraciones. Ellos trabajaban también mucho con ratas. Entonces, puedes trabajar con cualquier especie, digamos, que, o sea, invertebrados o vertebrados, y el trabajo básico es en diferentes réplicas y diferentes concentraciones, ¿verdad? Entonces ya tú puedes evaluar diferentes cosas: crecimiento, alimentación, como les digo, la acumulación de cadmio. Si estás trabajando con ratas, se puede trabajar con... acá ya me está dando el sol ya. Se puede trabajar con... específicamente, por ejemplo, analizando el hígado, el riñón, que son órganos que normalmente los contaminantes afectan, ¿no? Entonces tú vas a hacer, por ejemplo, análisis histológicos, ¿no? Del tejido. Entonces hay N opciones, la verdad. Y más bien teníamos más preguntas en el chat. Bueno, dice Carla Arenas, dice buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Y pregunta, ¿cómo se puede mejorar la contaminación ambiental producida por la minería? ¿Cómo trabajan allá en los Estados Unidos y cuál es el organismo regulador y cómo actúa? Como les digo, el organismo regulador siempre va a ser la EPA, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Ese va a ser el organismo regulador de todo. Entonces, por ejemplo, aquí en Texas no tenemos muchos problemas de minería, gracias a Dios. Tengo, como te digo, los problemas del TCE, pero lo que hacen es, la agencia, la EPA, ellos, como les digo, regulan todo. Entonces, cada cierto tiempo, las empresas tienen que hacer reportes, o incluso la EPA o instituciones estatales también. Por ejemplo, acá en Texas hay uno que es TCEQ, que es como el Departamento Ambiental, pero del estado de Texas. Entonces ellos tienen como auditores, ¿verdad? O sea, personas que van a ir a ciertos lugares a evaluar. Entonces, yo creo que es una cuestión de que acá hay más regulaciones, más financiamiento para poder implementar y que se cumplan esas regulaciones. Porque si una empresa no cumple, ¿qué hacen? La multan y tienen que probar y tienen que solucionar el problema, básicamente, ¿no? Tienen que solucionarlo, y como les digo, acá no, la minería ilegal no es un problema como en Perú. En Perú, Dios mío, madre de Dios, Iquitos es una desgracia, es terrible, ¿no? También creo que no ayuda a que sean, que la minería ilegal pues sea en lugares tan alejados, ¿no? Pero yo creo que es la falta de financiamiento allá, ¿no? Gracias. Susan Flores, bueno, dice buenas tardes, excelente ponencia.
¿cómo realizan la remediación que mencionó usted sobre el TCE? La remediación, por ejemplo, la que está acá, yo tengo uno de mis sites, uno de mis proyectos. Ellos tienen unas tienditas, ¿verdad? Y en una de las tienditas, hace 50 años, había una tintorería. Entonces, ellos primero, la tiendita sigue ahí. Y obviamente es un negocio que alguien está ocupando. Ya no es una tintorería, es una, ¿qué es ahorita? Creo que es un restaurante. Entonces, primero, lo que ellos tienen es un sistema de un filtro, ¿verdad? Es un filtro de aire. Entonces, esa es, digamos, la solución temporal, ¿verdad? Tienes un filtro de aire, ¿por qué? Porque si tú tienes contaminación de TCE en el agua, el TCE se evapora muy rápido. Entonces, el TCE, los vapores del TCE van a subir al suelo y ahí es donde contamina, digamos, otra vez la tiendita, ¿verdad? Entonces, tienen un filtro de aire para eliminar, digamos, esos vapores, ¿no? Esa es una de las soluciones temporales. Y ahora la solución permanente en la que ellos están trabajando, como les digo, han hecho muestreos alrededor, y ellos lo que tienen que hacer es extraer el TCE. Literalmente tienen que extraerlo, tienen que extraer esos vapores y pasarlos por otro filtro mucho más grande para poder, o sea, extraen el agua, claro, se extraen el agua, la filtran y la devuelven. Es todo un sistema el que ellos tienen. Por ejemplo, obviamente la EPA, ellos contratan a otras empresas que se especializan en eso, ¿verdad? Hacen un análisis, demoran casi 1 o 2 años el hacer el análisis y determinar qué cosa es lo que funciona, digamos, para ese lugar específico. Pero eso es un ejemplo que les digo, tienen que extraer el agua subterránea, filtrarla y volverla y regresarla, básicamente. Es muy caro. Ok. La siguiente pregunta es de Marian Hermosa Gutiérrez, Hola, Mariana. que pregunta, cuando cuantificaron las fracciones de hidrocarburos en su tesis de pregrado, ¿usaron columnas especiales para el HPLC, una sola columna o fueron distintas? Marian, esa es una muy buena pregunta. Ahorita no me acuerdo porque obviamente hice ese trabajo hace casi 10 años, pero me puedes escribir y te puedo mandar mi paper, lo podemos revisar juntas porque ahorita no recuerdo cómo lo hicimos. Creo que hemos usado diferentes columnas, pero puedo estar equivocada. Pero sí, si me escribes yo te voy a mandar el paper y lo podemos revisar juntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora sí, nuestra última pregunta de Nadia Masaya Panduro. Bueno, dice, excelente, nos comparte su experiencia midiendo la acumulación de metales pesados, entre ellos el cadmio durante las fases fenológicas del camu camu, a nivel de hojas y frutas. Y su consulta es cómo minimizar los riesgos de contaminación de los cultivos aledaños a lagunas contaminadas. Sí, ese siempre es un problema porque obviamente esta gente usa el agua, ¿no? De río o de pozo, incluso que está contaminada, para, eh, para, los, eh, para los cultivos, ¿verdad? Entonces, también depende de la concentración que tú tengas de un metal pesado para que realmente se acumule en ciertas partes de la planta. Me imagino que ahorita me estás comentando que han hecho el estudio y me gustaría que me escriban, que me hablen un poquito más de eso, porque es lo que te digo, o sea, es muy difícil, la única manera sería que usen otro tipo de agua o que obtengan esa agua y la filtren, que utilicen un filtro para eliminar todos esos metales y esa sea el agua de irrigación. Como les digo, pues puede ser que sea no viable, un poco caro, eh, pero eso es lo que se tendría que hacer, ¿no? Hacer que
que el agua sea filtrada para poder irrigar los cultivos, ¿verdad? Eso es lo que estoy pensando. Muchas gracias, doctora. Bueno, esa era la última pregunta. Ya hemos llegado a la parte final de este Comparte Ciencias. Solo nos queda agradecerle a usted, a la doctora Evelyn Reategui, por haber aceptado, primeramente, participar de esta iniciativa que es Comparte Ciencias UNALM en esta ocasión. Asimismo, agradecer a todas las personas que han asistido a esta sesión y los invitamos a seguirnos a todas las redes sociales de científicos.pe, de CEBIO, Sinano, Ciencia y Sinergia, que son las organizaciones que se han juntado para tratar de lograr esta iniciativa. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a todos y disculparán, como les digo, sigo en el carro. Mi esposo está manejando y haciendo un montón de cosas mientras yo estoy intentando acá darles pues, la presentación. Como les dije, no quería postergarla. Dije, no, de una vez vamos a hacerla, aunque sea, aunque sea por el celular. Pero muchísimas gracias por la oportunidad. No se preocupe, doctora, en verdad fue una excelente ponencia. Qué bueno que les haya gustado. Gracias.